parece un poco extraño que no, o sea, que no quieras decirnos dónde está ella. Está bien. Solo no tengo nada más que decirles. Tu hija está viva. Sí. Lo juras por tu casa. O sea, júralo por tu vida. ¿Me puedes hacer una promesa? Oye, de hombre a hombre, ¿puedes decirme si ella está viva? ¿Vas a jugar al mismo juego de palabras que jugaste conmigo el otro día? A finales de 2021, los investigadores de Manchester, New Hampshire, no estaban buscando un cuerpo al principio. Estaban buscando a una niña que debería haber estado asistiendo a la escuela, que debería haber tenido registros médicos, vecinos que la hubieran visto, maestros que conocieran su nombre, fotografías de cumpleaños, pruebas cotidianas de que seguía viva en algún lugar del mundo. Pero dondequiera que miraban, solo encontraban ausencia. Harmony Montgomery tenía 7 años sobre el papel. En realidad, nadie fuera del pequeño círculo que rodeaba a su padre la había visto en casi 2 años. Su madre, Crystal Sorey, llevaba tiempo intentando encontrarla. Había llamado. Había hecho preguntas. Había insistido en obtener respuestas. Se suponía que Harmony estaba con su padre, Adam Montgomery, en New Hampshire. Pero Crystal no podía ponerse en contacto con su hija, no podía hablar con ella y no lograba que nadie le demostrara que la niña estaba a salvo. Cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar más a fondo, los primeros hallazgos no fueron dramáticos. Fueron silenciosos, burocráticos y aterradores a su manera. Harmony no estaba matriculada en ninguna escuela. No vivía en la dirección donde se suponía que debía estar. La vivienda vinculada a la familia estaba vacía. Su padre no podía ser localizado con facilidad. Y cuando la policía finalmente encontró a Adam Montgomery en la víspera de Año Nuevo de 2021, él no reaccionó como un padre desesperado que busca a su hija desaparecida. Afirmó que hacía mucho tiempo que no veía a Harmony. Sugirió que estaba con su madre. Pero los investigadores pronto descubrirían que aquello no era un malentendido. Era el comienzo de una mentira que había durado casi 2 años. Harmony Renee Montgomery nació el 7 de junio de 2014. Sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad, la intervención de los servicios de protección infantil y las disputas por la custodia entre adultos, cuyos problemas a menudo terminaban siendo más importantes que sus necesidades. Cuando era bebé, ingresó en el sistema de acogida después de que surgieran preocupaciones relacionadas con el abuso de sustancias y la seguridad en el hogar. Durante gran parte de su infancia temprana, vivió con familias de acogida que le brindaron la estructura y el cuidado que todo niño merece. En 2018, Crystal Sorey perdió sus derechos parentales. Luego, en febrero de 2019, un tribunal otorgó la custodia de Harmony a su padre biológico, Adam Montgomery. Esa decisión se convertiría más tarde en uno de los momentos más cuestionados de todo el caso. Un informe posterior de una defensora de los derechos de la infancia en Massachusetts encontró serias preocupaciones sobre la manera en que se gestionó la colocación de Harmony, incluyendo si se había hecho lo suficiente para evaluar la capacidad de Adam para cuidarla de forma segura. Harmony se mudó a Manchester, New Hampshire, donde vivía con Adam, su esposa Kayla Montgomery, y 2 niños más pequeños. Desde fuera, podía parecer una familia con dificultades intentando salir adelante. Pero casi de inmediato, aparecieron señales de alarma. Familiares informaron haber visto a Harmony con un ojo morado. Los trabajadores de protección infantil intervinieron. Las condiciones del hogar generaron preocupación, incluyendo inestabilidad, presunto consumo de drogas y problemas básicos de seguridad. Aún así, el caso no llevó a que Harmony fuera retirada del hogar. Para el otoño de 2019, la situación de la familia había empeorado aún más. En octubre, la policía tuvo lo que más tarde sería considerado uno de los últimos contactos confirmados con Harmony. En noviembre, la familia fue desalojada de su vivienda en Manchester. Después de eso, Adam, Kayla, Harmony y los demás niños comenzaron a vivir en automóviles y alojamientos temporales. Harmony tenía 5 años. Tenía una discapacidad visual en uno de sus ojos. Era pequeña, vulnerable y dependía por completo de los adultos que la rodeaban.
Y durante ese periodo, según testimonios posteriores, la ira de Adam hacia ella se volvió más frecuente y más peligrosa. El hecho que los fiscales identificarían posteriormente como la muerte de Harmony ocurrió en diciembre de 2019. Según los testimonios presentados en el juicio, la familia viajaba en un vehículo camino a comprar comida rápida cuando Adam se enfureció con Harmony. La razón, según se describió en el tribunal, fue dolorosamente insignificante. Un accidente relacionado con ir al baño. Lo que siguió no fue disciplina, fue violencia. Había otras personas en el vehículo, había otros niños cerca, y aún así, según los testimonios, nadie pudo detener lo que ocurrió. En algún momento, Harmony dejó de responder. Ese debería haber sido el momento de llamar al 911. Ese debería haber sido el momento de dirigirse inmediatamente a un hospital. Ese debería haber sido el momento en que todos los instintos de los adultos se enfocaran en salvar la vida de una niña. En lugar de eso, según los fiscales, los adultos continuaron con sus planes. Aún recogieron la comida. Cubrieron a Harmony con una manta. Y desde ese momento, el caso dejó de tratar únicamente sobre la muerte de una niña, para convertirse también en una historia sobre los esfuerzos por ocultar lo que le había sucedido. Durante los meses siguientes, los investigadores creen que los restos de Harmony fueron ocultados y trasladados entre múltiples lugares. Su cuerpo nunca fue recuperado. Adam Montgomery fue posteriormente declarado culpable de asesinato en segundo grado y otros delitos relacionados, y en 2024 fue condenado a pasar décadas en prisión. Pero antes del juicio, antes de la condena, antes de los titulares, hubo casi 2 años de silencio. Una niña había desaparecido de los sistemas escolares, de los registros médicos, de la vida del vecindario y de la vista del público. Y de alguna manera, ese silencio se prolongó hasta que su madre se negó a dejar de preguntar dónde estaba su hija. Al principio, los investigadores no podían demostrar que Adam Montgomery estuviera mintiendo. Su historia, al menos en apariencia, parecía posible. Afirmaba que, alrededor del Día de Acción de Gracias de 2019, después de que la familia perdiera su vivienda, Harmony se había ido a vivir con su madre biológica, Crystal Sorey. Según él, estaba sin hogar, atravesando dificultades y creía que ella estaría más segura con Crystal durante un tiempo. Pero casi de inmediato, los detectives detectaron contradicciones. Tan solo unos minutos antes, Adam había hablado como si estuviera completamente seguro de que Harmony estaba viva y bien. Sin embargo, ahora describía una situación en la que supuestamente no había visto ni tenido noticias de su hija durante casi 2 años. No había preocupación en su voz. No había urgencia. No había una línea temporal clara. Y cuando los investigadores se pusieron en contacto con Crystal Sorey, ella negó tener a Harmony. De hecho, afirmó que llevaba meses intentando desesperadamente encontrar a su hija. Ese fue el momento en que todo el caso dio un giro radical. Hasta ese momento, la policía había estado intentando verificar el bienestar de una niña desaparecida. Ahora se enfrentaban a 2 padres que se señalaban mutuamente, mientras ninguno de los dos podía aportar pruebas de que Harmony seguía con vida. Oficialmente, el caso pasó a convertirse en una investigación por desaparición. A continuación, los detectives se pusieron en contacto con Kayla Montgomery, la esposa separada de Adam. Su declaración pareció inicialmente respaldar la versión de los hechos de Adam. Les dijo a los investigadores que la última vez que recordaba haber visto a Harmony fue hacia finales de 2019, cuando Adam supuestamente estaba llevando a la niña con Crystal. Más tarde esa misma noche, según Kayla, Adam regresó y dijo que Harmony se quedaría a vivir con su madre de forma permanente. Pero había un problema. Crystal Sorey tenía registros que demostraban que había enviado repetidamente mensajes a Kayla preguntando dónde estaba Harmony. Si Kayla realmente creía que Harmony estaba sana y salva con Crystal, ¿por qué estaban teniendo esas conversaciones? Los investigadores comenzaron a sospechar que los adultos que rodeaban a Harmony habían aceptado explicaciones que nunca cuestionaron seriamente, o que ahora intentaban distanciarse de lo que realmente había sucedido. A medida que la atención de los medios aumentaba,
La policía volvió a dirigirse a Adam Montgomery con nuevas órdenes judiciales y requerimientos para acceder a sus registros telefónicos y obtener información sobre el paradero de Harmony. Él se negó a colaborar. Una y otra vez, repitió la misma afirmación. Harmony debía estar con Crystal. A principios de enero de 2022, la historia ya se había convertido en noticia nacional. La imagen de una pequeña niña desaparecida, que aparentemente había estado ausente durante años sin que nadie lo notara, conmocionó a personas de todo el país. Los noticieros mostraban fotografías de Harmony, con su cabello rubio y su brillante sonrisa, mientras los investigadores pedían públicamente información. Se ofrecieron recompensas. Las pistas comenzaron a llegar en masa. Pero detrás de escena, los detectives estaban cada vez más convencidos de que aquello no era una simple disputa por la custodia, ni un caso ordinario de desaparición infantil. El 4 de enero de 2022, Adam Montgomery fue arrestado. Aún no por asesinato, sino por cargos no relacionados directamente con la muerte de Harmony, vinculados a una agresión anterior contra la niña y a la interferencia en la custodia. Los investigadores ya conocían las acusaciones de que Harmony había sufrido abusos físicos mientras vivía con él. Bueno, su hija tuvo algunas lesiones. ¿De qué? Eso que sabes de cuando vivías en la calle Guilford. No, no lo sé. Bueno, ¿A qué te refieres? bueno, tú estabas ahí, yo no, ¿verdad? ¿Pero a qué te refieres? Me refiero a ella, a que ella obtuvo buenas notas. ¿A qué te refieres? Marcas que le dejaste tú. Absolutamente no. No tengo nada más que decir. Estás ahí sentado diciéndome que... Desde el principio que hubo... Algo anda mal con mi hija por mi culpa. Bueno, eso es una estupidez. Bien, entonces, si su hija tenía marcas en algún momento cuando vivía allí, ¿cómo explicaría eso? ¿Cómo habría conseguido esas marcas? Bueno, me encantaría saber cuándo estaban esas marcas, porque el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias vino a mi casa varias veces. De acuerdo. Y sabemos que ellos vinieron allí. Exacto. Y cerraron el caso. De acuerdo. Sabemos si el DCUF es la agencia principal en el país. No, pero... Si hubiera marcas significativas como a las que te refieres, y creo que habrían señalado algo en ese momento y habrían dicho algo, habrían venido y visto que los niños estaban bien cuidados. A todos los niños les encantaba estar en la casa conmigo. Sí, pero que te sientes ahí a decir eso. Fue... causadas por mi culpa. Solo nos basamos en lo que oímos. No nos estás diciendo nada, Adam. Así que nos basamos en lo que tenemos. Pero yo ni siquiera sé a qué te refieres. ¿A qué te refieres? Su hija tenía una marca en la cara. Que varias personas nos han dicho que fueron causadas por usted. Varias personas que ni siquiera vivían con nosotros en ese momento. Cuando le preguntaron por qué el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias comenzó a vigilar a la familia de Adam, él les dijo a los investigadores que su tío, Kevin, les dijo que él consumía drogas, pero luego cambió su versión. ¿No recuerda que su hija tuviera alguna marca en la cara? La razón por la que el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias fue a visitarlos, ¿no lo recuerdas? ¿Por qué el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias fue a visitarlos? ¿Cuál fue la acusación? Si mal no recuerdo, fue por... Creo que en ese momento, aunque podría equivocarme, creo que tuvo algo que ver con que mi tío dijera que yo consumía drogas y no era así. Ahora, ¿quién es su tío? Para que quede claro. ¿Kevin? Bien. ¿Y el apellido de Kevin? Montgomery. Eso era. Así que Kevin se mudó porque... Entre mi esposa, Kevin y yo, se suponía que debíamos pagar las cuentas, mantener la calefacción, el gas, lo que fuera. Sí. Bueno, Kevin debía pagar la factura de la luz. Él no pagó la factura de la luz. Mi esposa y yo pasé por ella al trabajo y llegamos a casa. Estaban cortando la electricidad. Así que Kevin y yo tuvimos una discusión sobre... por no pagar la cuenta. Sí. Y él tomó sus cosas y se mudó. Y entonces, pues... Al día siguiente,
2 días después, algo así, no sé, el Servicio de Protección Infantil apareció y la policía también, porque dijeron que no éramos aptos para tener a los niños en casa porque no había electricidad. Pero teníamos un generador funcionando, teníamos el refrigerador conectado a él, había comida en el refrigerador, todo estaba bien. La policía llegó, vio que los niños estaban bien, no les pasaba nada, el departamento de niños, jóvenes y familias llegó y se fueron. ¿Cómo terminó pasando que los echaron de ahí? Muy bien, entonces fue La casa de mi abuela. No pagaron la hipoteca o lo que fuere, se mudaron a Florida, así que los pagos de la hipoteca no se estaban haciendo y no sé, y justo alrededor de Acción de Gracias vinieron los alguaciles y nos echaron. Y entonces yo, Harmony, Declan, Seamus y Caleb nos fuimos. ¿Y a dónde rayos se fueron ustedes de ahí? Estábamos en nuestro coche. Oh, entonces vivías en tu auto en ese momento. Un par de días. Vale. Y entonces, ¿qué tipo de... tenías como una furgoneta o algo así en aquel entonces, al menos para... ¿Qué conducías en aquel entonces? Era un Chrysler de algún tipo. No recuerdo. O sea que era solo un sedán. Sí, entiendo. Entonces vivían en el auto, así que tú, Kyla y los 3 niños vivieron en el auto por unos días y luego ¿cómo salieron de esa situación? O sea, ¿quién lo recibió o dónde terminaron ustedes? Terminamos yendo a casa de nuestra mamá, la casa de la mamá de Kyla. Vale, ¿y cómo se llama ella? Chris, ¿cómo es ella? Bueno, quiero decir, debe ser buena persona. ¿Estuvo dispuesta a acogerlos? Sí, está bien. Ellos dicen, está bien. ¿Sabes qué, amigo? Ya ni siquiera quiero hablar. Es darle vueltas al asunto, amigo. Me parece un poco absurdo. Ya te conté el otro día lo que pasó. No, ni siquiera fuimos todos a casa de nuestra madre. De acuerdo. ¿Quién no fue a casa de su madre? Harmony estaba... Vale, entonces Harmony no fue a casa de Chris. Explícame cómo es que no terminó yendo a casa de Chris. Ya te lo he explicado. Bueno, veis, hay algunas discrepancias entre lo que nos dices y lo que otras personas nos dicen, ¿no? Tú dices que la llevaste a misa y alguien dijo que ella vino desde misa. Nunca dije que la llevé a Massachusetts. ¿Qué dijiste? Ella vino aquí a buscarla. Nunca dije que Estaba en tu grabación de video el otro día. Nunca dije que fui a Massachusetts. Entonces dices que ella vino desde Massachusetts. No voy a decir nada más. Uno de los detalles más importantes provino del propio hermano de Adam, quien informó a las autoridades que Adam le había confesado haber golpeado a Harmony en el pasado y haberle provocado un ojo morado como castigo. Esa información hizo que los informes previos de familiares y los registros de protección infantil parecieran mucho más graves. Y cuanto más profundizaban los investigadores en el pasado de Adam, más preocupante se volvía el panorama. Mucho antes de la desaparición de Harmony, Adam Montgomery ya tenía un historial considerable de violencia y conducta criminal. Los registros judiciales mostraban incidentes relacionados con robos, armas de fuego, agresiones y enfrentamientos violentos que se remontaban a su adolescencia. En un caso, disparó a un hombre durante un intento de robo relacionado con drogas. En otro, enfrentó cargos por posesión de armas y comportamiento violento, cuando aún era menor de edad. Para los detectives, este historial era importante porque establecía un patrón: violencia reiterada, comportamiento impulsivo, intimidación e inestabilidad durante muchos años. Eso planteó una pregunta incómoda. ¿Cómo era posible que alguien con ese historial hubiera obtenido la custodia de una niña tan vulnerable? A medida que aumentaba el escrutinio, también se intensificaron las críticas públicas hacia las agencias de protección infantil. Los informes anteriores relacionados con Harmony, incluidas lesiones visibles y condiciones de vida inseguras, comenzaron a parecer mucho más alarmantes vistos en retrospectiva. Los críticos argumentaban que las señales de advertencia habían existido mucho antes de que Harmony desapareciera. Mientras tanto, los investigadores seguían enfrentándose a otro gran obstáculo. Aún no tenían un cuerpo. Las búsquedas continuaron en varios estados. Se investigaron numerosas pistas. Los lugares vinculados a Adam y Kyla Montgomery fueron examinados repetidamente. Pero cada indicio parecía terminar de la misma manera: incertidumbre,
pruebas insuficientes y silencio. La ausencia de los restos de Harmony hacía que el caso fuera extraordinariamente difícil. Los fiscales creían que se había producido un homicidio, pero demostrarlo más allá de toda duda razonable sin recuperar el cuerpo de la niña requeriría una enorme cantidad de pruebas circunstanciales y testimonios. Entonces, la investigación dio otro giro. La propia Kayla Montgomery fue arrestada después de que los investigadores descubrieran que había seguido cobrando ayudas gubernamentales relacionadas con Harmony, incluso después de la desaparición de la niña. A medida que aumentaba la presión, los detectives también encontraron inconsistencias en la cronología que Kayla había proporcionado anteriormente. Los registros demostraban que partes de su relato no coincidían con historiales laborales, registros de vivienda y otras pruebas recopiladas durante la investigación. Poco a poco, la línea temporal que los investigadores habían estado reconstruyendo comenzó a cambiar. En 2022, las pruebas forenses obtenidas durante la investigación llevaron el caso a una etapa completamente nueva. Las autoridades anunciaron que la desaparición de Harmony estaba siendo tratada oficialmente como una investigación por homicidio. Más tarde, los fiscales alegaron que Harmony había muerto en diciembre de 2019 tras recibir repetidos golpes en la cabeza. En octubre de 2022, Adam Montgomery fue acusado formalmente de asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver, manipulación de testigos y otros delitos relacionados. Para entonces, habían pasado casi 3 años desde la última vez que alguien fuera del círculo familiar inmediato había visto a Harmony con vida. Entonces se produjo otro acontecimiento importante. Kayla Montgomery aceptó colaborar con los fiscales y posteriormente se declaró culpable de cargos de perjurio a cambio de testificar contra Adam. Su decisión se convirtió en uno de los momentos más importantes y controvertidos de todo el caso. Más adelante, la defensa argumentaría que estaba motivada por su propio interés y deseo de protegerse. Los fiscales, por su parte, sostuvieron que su testimonio finalmente explicaba lo que había ocurrido dentro de aquel vehículo en diciembre de 2019. Cuando el juicio por asesinato contra Adam Montgomery comenzó en febrero de 2024, la atención pública regresó de inmediato. Los periodistas llenaron la sala del tribunal. Los medios nacionales cubrieron cada actualización. Y por primera vez, los fiscales comenzaron a presentar una reconstrucción detallada de los últimos días de Harmony. Uno de los momentos más importantes llegó cuando Kayla subió al estrado. Contó a los miembros del jurado sobre una noche de diciembre de 2019, en la que la familia conducía por Manchester, camino a Burger King. Lo que al principio parecía una salida familiar completamente normal, se transformó poco a poco en algo mucho más oscuro, a medida que avanzaba su testimonio. Según los fiscales, aquel trayecto fue la última noche en que Harmony Montgomery fue vista con vida. Uno de los detalles presentados durante el juicio permaneció en la mente de muchas personas, mucho después de que terminaran las audiencias judiciales. Harmony Montgomery tenía problemas de control de la vejiga. Tenía solo 5 años y vivía en condiciones inestables, trasladándose entre automóviles, refugios y alojamientos temporales. Según el testimonio presentado posteriormente ante el tribunal, esto se convirtió en una de las razones por las que Adam Montgomery la trataba con ira y humillación. Los fiscales sostuvieron que la noche en que Harmony murió, la familia conducía por Manchester cuando la niña tuvo un accidente dentro del vehículo. Lo que debería haberse manejado con paciencia y comprensión desencadenó, en cambio, un acto de violencia. Dentro de aquel automóvil había otros niños y adultos. El espacio era pequeño, estaba abarrotado y era imposible escapar. Según los testimonios, Harmony estaba atrapada en un entorno donde el miedo ya se había convertido en algo habitual. Más tarde, los testigos describieron un patrón en el que la niña parecía tener miedo de disgustar a Adam, como si ya comprendiera lo rápido que podía cambiar su temperamento. A medida que el trayecto continuaba, los fiscales afirmaron que Adam comenzó a golpear a Harmony repetidamente. Los detalles presentados ante el tribunal fueron difíciles de escuchar, incluso para investigadores con experiencia.
Los testimonios describieron una violencia cada vez más intensa dentro del vehículo mientras el resto de la familia permanecía a tan solo unos metros de distancia. En algún momento, según el posterior testimonio de Kayla Montgomery, Adam se detuvo y pareció darse cuenta de que Harmony ya no respondía con normalidad. En lugar de pedir ayuda de emergencia, la situación tomó un rumbo completamente diferente. Cubrieron a Harmony con una manta y la familia continuó conduciendo. Más tarde, los fiscales enfatizaron lo perturbadora que fue esa decisión, porque según las pruebas presentadas durante el juicio, no hubo ningún intento de contactar a la policía, a los paramédicos, ni a un hospital. Finalmente, el vehículo regresó a la zona de Colonial Village, en Manchester. Afuera, la vida cotidiana continuaba con normalidad. Los automóviles circulaban por los estacionamientos, la gente caminaba cerca. Pero dentro del vehículo, según los fiscales, el pánico y el miedo ya se habían apoderado de todos. A partir de ese momento, sostuvieron los investigadores, el objetivo dejó de ser ayudar a Harmony y pasó a ser ocultar lo que le había sucedido. Durante los meses siguientes, los fiscales afirmaron que Adam Montgomery trasladó y ocultó repetidamente el cuerpo de Harmony, mientras la familia iba de un hotel a otro, de refugio en refugio, viviendo en vehículos y en alojamientos temporales. Según los testimonios, los restos fueron escondidos en bolsas y contenedores, y transportados de un lugar a otro mientras Adam intentaba evitar ser descubierto. Ese constante traslado se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes del caso. Una y otra vez, afirmaron los investigadores, existieron oportunidades para que alguien hablara, alertara a las autoridades o pusiera fin a la situación. Sin embargo, el silencio y el miedo dominaron a las personas más cercanas al crimen. En un momento dado, según los testimonios, la familia se mudó a un refugio mientras seguía ocultando los restos de Harmony en las cercanías. Más tarde, los fiscales describieron los esfuerzos realizados para contener la descomposición y evitar ser descubiertos. Con el tiempo, los residentes comenzaron a notar un fuerte olor en una de las ubicaciones, lo que provocó preocupación y solicitudes de mantenimiento. Sin embargo, antes de que pudieran realizarse inspecciones, los restos presuntamente fueron trasladados una vez más. Para los investigadores, estos detalles no describían un único acto impulsivo, sino un esfuerzo prolongado para ocultar la muerte de una niña durante muchos meses. Luego, en marzo de 2020, los fiscales creen que Adam Montgomery realizó el movimiento final para deshacerse permanentemente del cuerpo de Harmony. Según las pruebas presentadas en el juicio, alquiló un camión y se marchó solo durante varias horas antes de regresar sin los restos. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Harmony Montgomery nunca ha sido encontrado. Esa ausencia marcó prácticamente cada aspecto de la investigación. Sin restos físicos, los fiscales se vieron obligados a construir el caso de homicidio mediante testimonios de testigos, pruebas forenses, registros digitales, cronologías y declaraciones de personas relacionadas con Adam Montgomery. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, Kayla Montgomery se convirtió en una de las testigos más importantes de la acusación. A cambio de una reducción en las consecuencias legales derivadas de los cargos por perjurio, aceptó testificar contra su exesposo. Su declaración se convirtió en uno de los momentos más emocionalmente difíciles de todo el juicio. Los abogados defensores atacaron agresivamente su credibilidad, señalando contradicciones anteriores y argumentando que tenía fuertes motivos para colaborar con los fiscales. Los miembros del jurado se enfrentaron a la difícil tarea de decidir cuánto de su relato consideraban creíble. Aún así, los fiscales sostuvieron que su testimonio coincidía con el conjunto de pruebas que los investigadores habían reunido durante años. El 22 de febrero de 2024, tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado declaró a Adam Montgomery culpable de múltiples cargos, incluidos asesinato en segundo grado, agresión, manipulación de testigos, alteración de pruebas y abuso de un cadáver. Para la familia de Harmony, el veredicto trajo cierta rendición de cuentas, pero no un cierre definitivo. Porque incluso después de años de investigación, cobertura mediática, testimonios judiciales y atención nacional,
una devastadora realidad seguía siendo la misma. Harmony aún no había regresado a casa. En mayo de 2024, Adam Montgomery fue condenado a varias décadas de prisión, lo que prácticamente garantiza que pasará el resto de su vida tras las rejas. Durante la sentencia, los fiscales describieron el caso como uno marcado no solo por la violencia, sino también por una crueldad prolongada, el encubrimiento y la indiferencia hacia el sufrimiento de una niña que dependía completamente de los adultos que la rodeaban. Pero la historia de Harmony Montgomery continúa persiguiendo a muchas personas por otra razón. A lo largo de su vida aparecieron una y otra vez señales de advertencia: lesiones, inestabilidad, falta de vivienda, antecedentes de violencia, preocupaciones relacionadas con el bienestar infantil, seguimientos que nunca se realizaron y relatos contradictorios. Sin embargo, a pesar de todo ello, Harmony permaneció desaparecida durante casi 2 años antes de que las autoridades comprendieran plenamente lo que había ocurrido. Y esa es la parte que muchas personas aún tienen dificultades para comprender. No solo cómo una niña pudo desaparecer de manera tan completa, sino también cómo tantas oportunidades para protegerla aparecieron y se perdieron antes de que finalmente fuera demasiado tarde.